algún restaurante. Saludos a todos ellos. Y bueno, vamos a empezar este sábado con las noticias del mundo inmobiliario, porque las noticias nunca terminan, nunca descansan. Entonces vamos a empezar. Pues fíjense que sin pagar crédito Infonavit, más de 5,000 trabajadores en Puebla. Esta nota la verdad me da muchísima pena, pero pues ni modo, la tenemos que dar. Durante el primer trimestre de este año, alrededor de 5,200 trabajadores radicados en Puebla no pudieron pagar su crédito ante el Infonavit. El índice de cartera vencida, de acuerdo con el último reporte, fue de 5.7%, mientras que el saldo de financiamiento representa 8 de cada 100 pesos erogados. El reporte señala que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional, en el que el índice de cartera vencida, que fue de 5.88%, y fue una de las 32 entidades del país que mostró una baja morosidad en el sitio 11. Tamaulipas es la entidad con el mayor índice de cartera vencida en México, con 9.52%. Le siguen Tabasco con 8.7%, Sonora con 8.29%, Baja California con 8.14% y Tlaxcala con 7.42%. Asimismo, las entidades que tienen el porcentaje más bajo de cartera vencida fueron San Luis Potosí con 3.48% en primera posición. En la lista también estuvieron Zacatecas con 3.7%, Nuevo León con 3.9%, Aguascalientes con 4.8% y Quintana Roo con 4.51%. De acuerdo con el reporte del Infonavit, en los primeros 3 meses del año, la cartera vencida en el país ascendió a 297,369 créditos de vivienda vigentes, que representaron un monto total de 107,163 millones de pesos. Cabe mencionar que en Puebla existen 611,340 trabajadores que se encuentran dados de alta en los servicios de seguridad social y que tendrían derecho a solicitar un crédito para la vivienda. Sin embargo, solamente cuentan con un 92,527, por lo que 518,813 aún no solicitan. O sea, la verdad estamos hablando de un porcentaje enorme de personas que ya tienen la oportunidad de ejercer su crédito y no lo han hecho. Por otro lado, hasta la segunda semana del mes de junio, el estado de Puebla registró un avance del 45.47% en la meta programada para Puebla al finalizar el año. En el estado, el Infonavit pretende entregar 13,326 créditos, que de hecho el delegado nos había comentado que quieren llegar hasta 15,000. Sin embargo, el avance es de 6,059, por lo que aún restan por ejercer 7,200, casi un poquito más de la mitad, para todos los trabajadores. Esta nota a mí me gustaría que gente del Infonavit nos comentara. Ya contactamos con el delegado por temas de cartera y agenda, no pudo, no de cartera, de agenda, de cartera no, ¿verdad? Cartera la del Infonavit, pero bueno, no pudo venir, pero esperemos que pronto ya pueda estar con nosotros. Mañana, les recuerdo, voy a estar ahorita al principio y al final diciéndoles, mañana se tiene que votar, voten por quien quieran, pero voten. Luego, en otro orden de ideas, crece invasión de paracaidistas en Galaxias Castillotla. A más de medio año de que se exhibió la invasión de un grupo de paracaidistas a un costado de la colonia Galaxias Castillotla, ubicada al sur de la ciudad, el asentamiento irregular se mantiene en la zona y evoluciona para perderse poco a poco entre los fraccionamientos aledaños, sin indicios de que la autoridad ejerza acción para detenerlos. En un recorrido realizado por este medio, se puede apreciar cómo ya no hay acceso al terreno que ocupan los paracaidistas, pues se aprecian algunas casas improvisadas. Es así que esta locación ya cuenta con una malla que cubre su perímetro. Se ubica a un costado de la ampliación del Boulevard Margaritas, que se construye actualmente, y de la calle San Isidro.
a diferencia del mes de noviembre, cuando se documenta la llegada de los paracaidistas a estos terrenos, muchas de las viviendas improvisadas ya no solo son de cartón y lámina, sino que también hay casas de cemento y hasta con segundos pisos. Fíjense que invité a un abogado muy reconocido aquí en Puebla, que nos hace siempre favor cuando necesitamos de saber de temas legales, y ahorita todas las notas están relacionadas con temas legales. Por tal motivo me permití invitarlo, aceptó la invitación y más al ratito vamos a estar hablando, pero ahorita les doy las notas y al ratito hablamos con él. Entonces, cualquier persona que tenga algún tema legal con respecto al tema de la vivienda o cuestiones relacionadas como esto, pues llámenos 22 67 88. ¿Cuál es el teléfono aquí de cabina? Creo que es bueno, el WhatsApp está 22 26 53 56 15. Quieren mandar un WhatsApp para cualquier duda que tengan y con mucho gusto. Bueno, en el tema de la plusvalía de vivienda en México, de acuerdo con los datos estadísticos del portal inmobiliario, de uno de los portales inmobiliarios en México, el precio de las viviendas en nuestro país aumentó 35% en los últimos 3 años. Cambia según la entidad y algunas registran despuntes más importantes que la Ciudad de México. Una comparativa del portal inmobiliario de un portal inmobiliario determinó que desde 2015 y hasta mediados de 2018 el metro cuadrado aumentó alrededor de 35% en todo el país. Acuérdense que varía de estado a estado y de zona a zona. El estado que registró mayores incrementos fue Quintana Roo, obvio, que pasó de 11,827 pesos por metro cuadrado en 2015 a 28,829 pesos en la actualidad. Eso equivale a un 152% de aumento. O sea, ¿saben? Los que compraron en 2015, en la actualidad ya tienen un 152%, solamente 3 años. Esa es la ventaja de comprar con buen ojo. Entonces, bueno. Yucatán, por otra parte, se sitúa al final de la tabla porque sorpresivamente no tuvo plusvalías en su suelo. En 2015 el metro cuadrado valía 11,912 y hoy se mantiene en 11. ¿Cómo que bajó? Pues, ¿cómo que se mantiene? A ver, acá hay una nota mal. Bueno, yo sé que en Yucatán, no precisamente, pero en la zona de Mérida, en la ciudad de Mérida, La Blanca, yo fui el año pasado, por ahí de agosto, y la verdad están desarrollando impresionantemente. Incluso algunos desarrolladores poblanos se fueron para allá y la verdad les está yendo bastante bien. Para determinar el valor del metro cuadrado en cada estado, se realizó el promedio de todas las propiedades en venta dentro de su página web, sean casas o departamentos. Otros estados con aumentos notables son Nuevo León y el Estado de México. En el primero fue de 60 en 3 años y en el segundo de 48. Puebla, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y la Ciudad de México, por su parte, se ubican debajo del promedio nacional con incrementos que van del 20 al 30%. Entonces, pues imagínense la verdad. Y hay un tema sí quisiera dar rápido, antes de que vayan a lo de campestre. Salió una nota que descubrieron la pirámide en el Cerro de Amalucan. No la descubrieron. Acuérdense que esto está ¿cómo se dice? Registrado desde hace más o menos como 50 años. Pero bueno, la nota dice así. El Instituto Nacional de Antropología e Historia brinda protección al basamento piramidal hallado en el Cerro de Amalucan durante la construcción del parque recreativo en la zona e investiga otros vestigios que todavía se encuentran bajo montículos de tierra, según expuso el delegado del organismo en Puebla, Víctor Hugo Valencia Valera. Luego de que el gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, diera a conocer sobre la existencia de una pirámide que data del año 1200 antes de Cristo, misma que podría tener similitudes con la de Cholula. Esto en entrevista con una periodista prestigiada que se llama Adela Micha en su programa, que se transmite en redes sociales. En tanto, el funcionario federal en entrevista telefónica con un periódico, refirió que hay rescate de información y que el proyecto del gobierno estatal no afecta las estructuras encontradas
comentó que desde que se tuvo conocimiento de la existencia de vestigios, un grupo de al menos 6 arqueólogos estuvo trabajando en el lugar. El gobernador dijo que nosotros manejamos ahí el concepto de rescate arqueológico porque se saca información y se quedan los vestigios protegidos y no están alterados en ningún momento. En otro proceso y en otro momento habrá trabajo de excavación. No hubo trabajos de excavación, sino de rescate protegiendo los vestigios. Eso fue lo que dijo el gobernador. Reconoció que el proyecto de mejoramiento del cerro es benéfico para la zona, pues significa un desarrollo para esto. Y dijo que cuando se tenga más información sobre los vestigios se dará a conocer al público. A pesar de los hallazgos, el sitio no va a estar abierto al público, así es que ni vayan, porque no va a estar abierto al público, no van a ver nada. ¿Cómo ocurre con la SIGA? Acuérdense que este es un proceso súper largo. Reiteró que muchas de las estructuras aún están bajo montículos de tierra, por lo que requieren de un presupuesto para poder trabajar en el área mencionado y hacer tanto las investigaciones como excavar, en el caso de acá si lo requiera, que seguramente así va a ser. Y la verdad, pues me da muchísimo gusto que esté eso. Y mandamos saludos a Lourdes Lezama, que nos está escuchando desde la UPAEP. Saludos, Lourdes. Y bueno, nos van a hablar ahorita sobre Campestre el Convento. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Marisela, pues ya tempranito acá ya estamos en cabina y venimos a hablar de estos terrenos que son fabulosos, pero antes de eso también quiero dar la bienvenida a mi compañero Roberto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Nay y Marisela. Estoy Hola. muy bien, gracias por invitarme y pues bueno. Pues vamos a empezar a hablar de esta maravilla. Por favor, Robert, cuéntanos un poco de las características de Campestre el Convento. Pues bueno, tiene un desarrollo de 700,000 metros cuadrados, lo cual es muy grande. Tiene lotes de 128 a 180 metros cuadrados y algo muy importante y hay que hacer énfasis es que ya es propiedad en figura jurídica. Sí, es algo muy importante, ¿o no, Marisela? Claro que sí, y en un rato más lo vamos a hablar con el abogado también entre esto y otros temas, la importancia de la constancia de propiedad de la compra de un terreno. Y bueno, ¿qué más te podemos decir? Tenemos Casa Club, servicios al alcance, que también es algo súper importante. Y vaya, si quieres tener un megaterranazo, sí se puede, ¿eh? No nada más son 128 o 180, se pueden juntar sin ningún problema. Imagínense, si yo no le digo, los departamentos del Infonavit están en 65 metros y ahí son 2 recámaras, sala, comedor, cocina y un baño. Acá les estamos hablando que es el doble. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer en el doble? Pues imagínense tener un jardín espectacular, Tremendo, hermoso. hacer su casa de 2 pisos, 3, 4, bueno, ahí Sí, los porque que tienen derecho a construir hacia arriba, sin ningún exactamente, problema. entonces, y con un buen jardín. Ahora, ¿esto es de contado? ¿Cómo es la cosa? Pues mira, primero hay que dar un enganche de 2,500 pesos, algo bastante cordial, o se puede apartar con solo 1,000 pesos. ¿Y cuánto van dando? Pues imagínate, ¿cuánto, Robert? Pues bueno, los pagos semanales nada más para que se animen van desde 200 pesos. Imagínate, 200. 200 pesos. No, pues bueno, el que no quiera comprar, pues que no compre, después no se preocupen porque la plusvalía, ya les hablamos sobre plusvalía. Así Si es. al rato sube el terreno y ya no lo compraron al precio que era, pues bueno, ni modo, lástima Margarito, como dicen por ahí. Así es, y bueno, son 200 pesos a la semana, algo que yo creo que muchos podemos invertir, que luego lo gastamos en cosas que tal vez no son tan necesarias, en chácharas, en diferentes cosas, y Claro. qué mejor que en un patrimonio. Además, pues hay que saber dónde están estos terrenos. Esto es rumbo a Valsequillo, carretera Almoloya sin número. Y algo también súper importante e interesante es que si de contado das el 20%, les damos el 20% de descuento si haces el pago de contado. Y a partir también tenemos otro 20% en cuestión de que si tú das el 20%, ya, o sea, ya lo pagaste con nosotros, ya puedes empezar a construir. No es de, ¿sabes qué? Espérate, necesito que me pagues todo. No, desde el 20% ya puedes empezar a construir tu casa. Exacto, entonces pues bueno, anímense y los que estén interesados marquen al 2222-678800, agenden su cita y uno de nuestros vendedores los van a llevar al terreno, les van a enseñar cuáles son los disponibles y los van a atender súper bien. Así es. Aparte, tenemos una súper promoción porque queremos a todos nuestros clientes para que se animen y por supuesto por asociación de un hotel delicioso spa. Vamos a dar noches de hotel
con un valor de 2,000 pesos. Así que acérquense, y el hotel se llama Hotel Casa del Río Spa, que está en el kilómetro 22 más 500 en la carretera federal Puebla-Atlisco. Sí, un hotel precioso y de verdad vale mucho la pena, acérquense, nos pueden llamar, les repetimos el número 267-8800, 267-8800. No lo pueden perder, de verdad. Entonces, está bueno, buenísimo. pues ahí está de promoción. Y bueno, antes de irnos a un corte, quiero agradecerle a Javier Furlong, que nos hizo favor de regalarnos un libro que se llama La vivienda de cara al nuevo sexenio, y habla, entre otras cosas, de temas de evaluación, como la nota que hemos estado viendo. Me prometo leerlo para que toda la información que está contenida, lo hizo Grupo en Concreto de Mariel Zúñiga de la Ciudad de México, que es una periodista que se dedica al área al mismo que yo, pero me parece interesantísimo esto. Gracias, Javier, por tu amable regalo y por pasármelo a dejar tan tempranito. Lo voy a leer y ya cuando tenga la información pertinente se las haré llegar, porque todo esto pues nos enriquece. Acuérdense que la información es poder. Bueno, yo soy Marisela Pereira, vamos a un corte, esto es Panorama Inmobiliario. Regresamos con el abogado Luis Alberto González Rosas. El tema, aquí la nota que dimos hace rato, pues bueno, es que alrededor de 5,200 trabajadores no pudieron pagar su crédito. Por eso, por tal motivo, nos dimos a la tarea de hacer un sondeo entre la gente que iba pasando. Más o menos, ¿qué zona utilizamos? Cristal y Dorada. Entonces, esta zona centro-sur, para ver cómo van el tema de los créditos, ¿no? Entonces, me dio muchísimo gusto que la gente, pues, en términos generales está bastante bien, va al corriente. Aunque, bueno, pues aquí la nota que se saca es que hay un alto porcentaje de falta de pago, ¿no? Y bueno, me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Luis Alberto. ¿Es maestro? Maestro. ¿Cómo estás? Es que tiene 3 maestrías. Luis Alberto González Rosas, hola, ¿cómo estás? Hola, Marisela, buenos días. Buenos días a ti y a tu amable auditorio. No, pues gracias por aceptar la llamada. Fíjate que tenemos varias cosas legales, porque dimos varias notas legales. Entonces, hay mucha desinformación y desconocimiento, ignorancia, puede decir, de temas legales en el ámbito de compra, venta de casas, rentas, y dimos una nota que me gustaría empezar, que nos hablara sobre eso, sobre un asentamiento irregular de un grupo de personas que es llamados paracaidistas comúnmente, que fueron a la zona de Galaxias Castillotla. Este tema es, bueno, pues tiene años, ¿no? Son grupos que se meten a alguna propiedad y se les hace como muy fácil, pues, llegar e instalarse en algo que no es de ellos, ¿no? Sí, mira, Marisela, definitivamente en todo el país, en todo el mundo, de hecho, ¿no? Sí. En España le dicen ocupas, por ejemplo, a los paracaidistas. Siempre hay gente que trata de hacerse en forma ilícita de bienes que no le corresponden. La cuestión es que aquí en México, por ley, no hay bienes vacantes como tal, aunque la ley los contempla, bienes vacantes para bienes inmuebles, o sea, aquellos que no tienen dueño, ¿no? O sea, para bienes inmuebles se llaman vacantes y para bienes muebles se llaman bienes mostrencos. Todo tiene dueño, todo es propiedad privada, y lo que no es propiedad privada es propiedad del gobierno. Entonces, realmente, cuando estas personas llegan a ocupar en forma violenta o en forma furtiva, porque son cualquiera de las dos hipótesis, ¿no? Con la violencia puede ser física o moral, y la furtividad implica que sea sigilosamente o en la noche, ¿no? Alterando linderos y ocupando de derecho propio, estamos frente a un delito que se llama despojo. Entonces, aquel propietario o poseedor que se sienta lesionado en cuanto a sus derechos de propiedad o de posesión por virtud de este tipo de personas, de inmediato lo que tiene que hacer es presentar su denuncia por despojo en la fiscalía, ¿no? Para que se integre la carpeta de investigación correspondiente, y bueno, si es flagrancia, incluso pueden estar detenidos en el momento de la ocupación. No obstante ello, del ámbito penal, también hay unas acciones civiles, ¿no? El juicio plenario de posesión es la acción correcta para ver quién de tú y de mí, ¿no? Es el que tiene mejor derecho a poseer, porque pasa mucho que en un juicio ya civil
te preguntan, bueno, ¿y tú a título de qué estás poseyendo? Entonces siempre dices, pues soy dueño. Bueno, si eres dueño, acredítamelo, ¿no? Y sí, entonces a lo mejor puedes sacar incluso hasta una escritura, pero yo también tengo escritura. Entonces, ¿qué escritura es mejor? Siempre va a ser la más antigua o la que esté registrada. La primera en tiempo, primera en derecho. Es correcto, o la que esté registrada, ¿no? Okay. Y muchas veces el problema aquí es la identidad, ¿no? Incluso yo le digo a mis alumnos en la universidad que la identidad es algo que no deben de dejar pasar, que es muy importante, que la identidad del predio que yo ostento como mío debe ser exactamente el mismo que el tuyo. Si varía 1 metro, ya es otro predio. Entonces ya no hay identidad de la cosa y pues ahí se pierden o se ganan los juicios. ¿A poco? Sí. Bueno, oye, pero ¿no es un poquito peligroso este tema son cuestiones legales y que incluso hay muchas lagunas en términos legales que por ahí se puede incluso uno que es poseedor del bien inmueble en toda la extensión de la palabra porque lo compró con todas las de la ley, pero a la hora del registro de dicha escritura puede haber una variación en metros, como bien lo estás explicando, ¿puede perderlo? Pues sí, ahí por eso hay que tener mucho cuidado con tu notario, porque desgraciadamente en los registros públicos de la propiedad a veces hay dobles folios. ¿no? Okay. Hay dobles folios por algunas razones que ignoramos, pero hay dobles folios. Entonces un inmueble puede tener un doble folio. Y a mí me ha pasado en el litigio que esta casa, por ejemplo, yo acredito que está libre de gravamen y tú como adquirente de buena fe la compras. Claro. Pero en realidad tiene un doble folio y el doble folio está con 20 embargos, juicio de alimentos, vendida 2 veces, ¿no? Entonces cuando tú la adquieres de buena fe, te llega el tercero y te la intenta quitar. ¿Por qué? Porque se está ostentando los derechos del otro folio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuál folio es el bueno. Por eso es importante cuando van a hacer la compra-venta que se haga la investigación pertinente y que vayan, bueno, para empezar con la gente que sabe, que son los profesionales, que ellos son los que les van a decir y van a saber investigar en el registro público sobre esta propiedad. Es correcto. Tu notario público tiene que checar muy bien su equipo de gestores. Tienes que ver los antecedentes de la propiedad. Eso es muy importante checar y la gente no lo hacemos. Checar los antecedentes de la propiedad. O sea, ok, yo te lo estoy vendiendo a ti, pero a mí, ¿quién me la vendió? ¿No? Y a su vez, ¿quién se la vendió a mi vendedor? ¿No? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuestiones de usucapión, yo no recomiendo, casi nunca. Platica más o menos rápido, que es para los que no saben qué es usucapión. Sí, la usucapión es lo que conocemos normalmente. ¿Cómo? Como cuando te quedas con un inmueble, cuando llevas poseyendo los 10 años de buena fe, 20 de mala fe. Sí, es que está en latín todavía, ¿no? Usucapión, usucapio. Que se llama, en realidad, ya en castellano es prescripción positiva, ese es el verdadero nombre. Entonces, si yo estoy poseyendo a título propio, son 5 requisitos. A ver, es a título propio, posesión a título propio, forma pública, pacífica y continua, durante 10 años de buena fe o 20 años de mala fe, puedo iniciar el juicio de usucapión para poderme quedar con ese inmueble. No son ideas, para que hagan esas cosas, por Dios, que no se escuche como, pero es cierto. ¿Cuál es la moraleja? Si tienen alguna propiedad que tiene tiempo que no han visitado, visto, etcétera, y pagado sus derechos ante el ayuntamiento correspondiente, les puede suceder esto si algún Vivales se lo propone. Sí, pero bueno, hay que tener cuidado porque mucha gente tiene esta duda, ¿no? Y de una vez se la resolvemos al auditorio. Oye, ¿y si yo tengo rentando 15 años mi casa o si doy en un contrato de arrendamiento por mucho término, ¿se la pueden quedar? No, absolutamente no. Como lo decía hace rato, el primer requisito para los usucapiones es que se posea a nombre propio o más bien que la propiedad sea a nombre propio, ¿no? Entonces, debe ser originaria, así dice la ley, propiedad de originaria, lo cual significa que no es derivada. ¿Qué significa eso? Pues que no derive de un contrato. O sea, si yo te estoy arrendando mi casa, deriva un contrato, ¿no? Ahí no aplica. Qué bueno que preguntas, porque hay muchísima gente, cuando van a dar su casa en renta, que van con la gente, los inmobiliarios, por ejemplo. Oye, yo quiero poner en renta mi casa, pero oye, ¿y si se quedan con mi casa? ¿Se puede quedar con mi casa el que está arrendando? Entonces, aquí no, ya está diciendo el abogado, no se puede, se puede quedar habitando la casa por otras circunstancias del contrato como tal, que sean abusivos y que se vayan a un juicio, pero esa es otra índole, pero nunca se van a quedar con la propiedad. Con la propiedad no, y de hecho sería bueno apuntar, mi querida Marisela, que
hay plazos máximos que establece la ley respecto de la duración del arrendamiento. A ver, para casa habitación, el plazo máximo que tú puedes poner es 10 años. Para comercios 15 y para industria 20. Más de eso no. Y un juez estaría obligado a reducir al plazo máximo, con base en el principio de conservación de los contratos, el plazo por el cual. Entonces, si yo por ignorancia o buena fe contigo hago un contrato por 20 años para casa habitación, ese contrato viene irregular. Hay que bajarlo al máximo, que es 10. Bueno, ¿y qué se hace en el caso de que alguna persona con ignorancia o con mala fe o con dolo haga un contrato sabiendo que el contrato de entrada no es válido? Ese contrato leonino, tú como arrendador puedes llevarlo ante un tribunal y el juez no lo va a anular porque hay voluntad claro, de las partes. No puedes anularlo, y aparte hay un principio que se llama principio de conservación de los contratos, por el cual lo único que tiene que hacer el juez es ajustarlo. ¿Sí? Pasa lo mismo en el mutuo, por ejemplo. Si pongo un interés exacerbado, el juez tiene que bajarlo al plazo, al monto máximo de intereses. Claro que si en un mutuo se establece más del doble de la tasa interbancaria, entramos en un delito que se llama fraude por usura. O sea que aguas a los usureros. Exacto. Y saben que la importancia de tener un contrato bien hecho radica en que se acerquen con la gente que sabe hacerlos. Los contratos que bajan por internet, y en una ocasión tú me lo comentaste, pues no funcionan. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues yo voy a hacer mi contrato, voy a hacer un contrato de arrendamiento, y resulta que lo bajaron. Platícame eso de la Haya, porque como me muero de la risa. Bueno, un cliente alguna vez, por ahorrarse el contrato con el abogado, en vez de contratar a un profesional del derecho, se le hizo fácil bajar un contrato de internet, que era compraventa con arbitraje internacional en la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Y bueno, pues se fue a pleito y el juez se reía porque me decía, licenciado, pues entonces vamos a ir a la Haya, a Holanda, a litigar, porque es lo que pasa con este tipo de formatos que están en internet, que la mayoría son malos y los que valen la pena hay que pagar por ellos. Entonces, pues si vas a pagar ahí en internet a una página, pues mejor págale a un abogado. Claro, y tampoco crean que son los miles y millones de pesos. Bueno, el abogado sí porque es caro, no es cierto. Bueno, acá preguntan, de los contratos de 10 años de una casa y el que me renta quiere seguir, ¿se puede hacer otro contrato? Lourdes Lezama. Lourdes, buenos días. Definitivamente sí puedes hacerlo. Tienes que celebrar un contrato nuevo por el plazo que gustes y no hay ningún problema. Se llama novación, terminas el contrato primigenio y celebras el segundo. Incluso si te sigues comportando como arrendadora y él como arrendatario, aún pasando los 10 años opera una figura que se llama tácita reconducción, que es que el arrendamiento se entiende, digamos, prorrogado, ¿no? Ok, pero eso lo tienes que especificar dentro del contrato original. No, de hecho lo contempla la ley y la jurisprudencia. Ok, puede haber el caso. De la tácita reconducción, sí, pero lo mejor es ponerle plazo siempre y si quieres más, renovarlo. Nayeli. Y en el caso, por ejemplo, de un contrato, se hizo por un año, firmaron el arrendador y el fiador, ¿no? Y después de este término, se acaba el año de contrato, se renuevan automáticos y tanto las obligaciones del fiador quedan, aún sin firmar el contrato de renovación. No, en la renovación solamente cuando el fiador, recordemos que la fianza, al igual que la hipoteca, la prenda y la anticresis, son contratos accesorios. Entonces, para que yo como fiador pueda volver a hacer... ¿Aval? Sí, ¿no? Avalar la... Solidario, hipotecario, etcétera, etcétera. Sí, no, para poder ser fiador como tal, ¿no? Porque la institución se llama fianza. Para que el fiador pueda ser fiador, ¿no? Valga la redundancia, sí, tiene que volver a suscribir el contrato. Ok, a fuerza. Si no lo suscribe, ya no quedan las mismas obligaciones del fiador. No, ya no, porque es un contrato accesorio. Okay. Entonces, el principal podrá verse con tácita reconducción. Y ahora que tocas el tema, me gustaría comentarle a tu público lo siguiente. En Puebla tenemos una figura que se llama la prórroga del contrato de arrendamiento, ¿no? Que es un tema muy interesante porque... A ver, si se juntan los siguientes presupuestos, yo puedo lograr que el arrendamiento se entienda prorrogado hasta por 3 años más, ¿eh? Y es un derecho del arrendatario, o sea, no es de que yo quiera. Claro. Si el arrendatario, número 1, es para casa habitación. Número 2, está al corriente del pago de las rentas. Número 3, acredita no tener propiedades dentro de la ciudad. Y número 4, acredita no estar rentando ningún otro inmueble.
tiene derecho, y el juez no se le puede negar, a una prórroga del contrato hasta por 3 años. Entonces ahí sí es peligroso porque algún arrendatario, un inquilino pues abusivo, te demanda eso y seguramente lo va a ganar. Y es muy fácil el juicio porque mira, casa habitación, el contrato que tienes con él, ahí lo dice, ¿no? Luego 2, que no tengas un bien en Puebla, en capital, con un certificado de registro público. Número 3, que no estés rentando, lo manifiestas bajo protesta de decir verdad. Y 4, está corriente en la renta, se lo depositas en el juzgado. Oye, pero hay una cláusula que se puede poner en el contrato para evitar esta situación. Es irrenunciable, desgraciadamente. Yo no entiendo de veras las leyes, qué pex con tu vida. No, es que de veras hay algunas cosas que las hacen como para mejorar o para proteger a cierta parte de, por ejemplo, el que está arrendando, pero a veces no protegen al arrendatario y luego al arrendador. Es un relajo en este caso. El tema del arrendamiento como tal es muy, muy complicado y no me vas a dejar mentir. No, sí es bien complicado y los juicios son sangrientos y son muy largos. Y hay gente muy abusiva. Entonces, pregunta, ¿cuál es el tiempo o plazo ideal para un contrato de renta? Brianda Huerta. Bueno, Brenda, habría que ver si lo quieres para casa, habitación, para industria o para comercio, ¿no? Yo, la verdad, por lo menos un año, ¿no? De 1 año a 3 años. Sí, ok. Y aparte, es casa. Sí. Es casa. Bueno, lo importante es también que tengas un contrato de arrendamiento de los que yo le llamo a prueba de balas, ¿no? Porque si vas a comprar uno de la papelería, olvídalo. No, tienes que acercarte con un profesional de derecho que te haga un buen contrato. La verdad es que le inviertes a lo mejor en eso, pero vas a ahorrarte en un pleito. No, imagínate que te salga una persona. Digo, y por más investigaciones que le hagas a la persona, que te jure por su mamacita linda que está en el cielo, que te va a pagar puntualmente, créanme que eso no sucede. Eso no sucede. O sea, la buena fe, tristemente, se acabó. Yo tengo incluso ahorita 2 asuntos, digo, no puedo decir más porque son delicados, pero 2 asuntos en los cuales incluso la casa está debatiéndose porque la vida y la muerte. Está entre la vida y la muerte porque resulta que se la rentaron a una mujer muy linda, muy con hijos, embarazada y todo, parecía una familia perfecta, pero era esposa de uno de los líderes de cierto cártel. Entonces, incluso llegó la Marina y bueno, la casa estuvo asegurada por la PGR y la SEIDO durante 2 años, ¿no? Entonces, imagínense si llega una persona que ustedes están viendo que pues es una madre de familia, tiene a sus hijitos. Y nunca va a llegar el capo, ¿no? Sí, no, obviamente no. Y te habla que ellos sí te van a pagar puntualmente, te ofrecen toda la información necesaria, sus cartas de recomendación, la carta de Santa Claus y los Reyes Magos, y resulta ser que te sale con que es pariente de no sé quién. Ese es uno de los riesgos de renta. No estoy diciendo que no renten sus propiedades, sí, pero se tienen que acercar con gente que sepa, profesional, en el caso, un profesional del derecho para que les haga un contrato y un profesional inmobiliario capacitado y certificado que les lleve la persona ideal a su propiedad. Eso, lo que se ahorraron en ustedes rentarla, en no pagar la comisión o no pagar el contrato, ahí están las consecuencias, porque pierden eso. Y algo que se te olvidó decir, Marisela, recordemos que si dentro del inmueble se encuentran sustancias ilícitas o fue objeto de cualquier delito, es extinción de dominio. Olvídose. Entonces, de ahí ya pierden todo. Saludos a Jesús Hernández, que está en Tlaxcala vía Facebook. Otra pregunta, dice, la empresa de mi esposo está en proceso de despidos. Si a él lo corren y él es el responsable del crédito... bueno, esa es una buena pregunta. El crédito, supongo que es Infonavit. Bueno, hay un tema en el tema del Infonavit que cuando ustedes terminan los corren por algún motivo al titular del crédito, tienen un mes y hay un seguro que entra para que en el caso de esa persona no se puede quedar sin la propiedad. Les dan lo importante acá, si a él lo despiden, es que se vaya al CESI para ver las condiciones del crédito y por cuánto aplica el crédito y el seguro, para ver cuánto tiempo tiene y él volver a emplearse en otro lado y no pierdan esa continuidad. Sí.
Si me permites, Sí. Marisela, fíjate que en esa hipótesis, cuando me quedo sin trabajo y no puedo pagar la mensualidad, hay tres soluciones que da el mismo Infonavit, ¿no? La primera es aplicar el Fondo de Protección de Pagos. ¿Es ese? Es lo que justamente acabas de mencionar, ¿no? Es como una mini bolsa que se va creando con tu aportación mensual. Ese Fondo de Protección de Pagos se aplica hasta por 6 meses y cada 5 años para el caso en que te hayas quedado sin trabajo. ¿Qué necesitas para solicitarlo? Bueno, que tu crédito haya sido contratado a partir de 2009 y que tuviste relación laboral de al menos 6 meses para haber aportado al fondo, y debes tener por lo menos un mes de desempleo, siempre que no haya sido por pensión, jubilación, incapacidad o invalidez. Sí, o sea, en este caso aplica lo de la señora, que sería que lo despidieran, que esperemos, señora, que no lo despidan, pero bueno, en el caso ese, digo, para que ella vaya contemplando y qué bueno que ella esté viendo a lo mejor la situación y que se prepare, ¿no? Claro, y además tenemos otras dos opciones, la prórroga parcial y la prórroga total. La prórroga parcial, el Infonavit también te da ese derecho. Está sencillo, porque mira, tienes que hacer un pago mensual de por lo menos 835 pesos durante un máximo de 6 meses. En y el lo que exacto, consigue chamba. otro trabajo. Ah, mira. Y el 50% de los intereses te los absorbe el Infonavit. Y la prórroga total es que dejas de pagar, ¿no? En un plazo no mayor a 4 meses, pero el 100% de los intereses te los guardan para cuando ya hayas conseguido empleo. Fíjate, no, la verdad súper bien. Bueno, ya nos pasamos, creo que vamos a un corte. Siempre contigo nos Ya sé. vamos como hilo de media. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos a Panorama Inmobiliario. El valor de la 8800 267-8800. regresamos. Regresamos, amigos, a Panorama Inmobiliario. Estamos aquí con el licenciado Luis Alberto, maestro, Luis Alberto González Rosas, y le doy la bienvenida a Rubén Méndez. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias, Marisela, muy bien. No, Buen día. pues Gracias por la invitación. no, gracias, como siempre. Estamos hablando, y me gustaría que te unieras a la plática, de temas del Infonavit. Estaba hablando una persona que se iba a quedar sin chamba su esposo, y que cómo era el tema de que ellos continuaran con bueno, que no perdieran la vivienda, ¿no? Entonces hablabas tú sobre dos temas en particular, que era el seguro de protección y dos otras modalidades que comentabas. La prórroga parcial y la prórroga total. Ok. Y acá hay otra persona que estaba preguntando que si... ¿dónde está lo de la señora esta que me mandaste? A ver, mándame el papelito. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita checamos que ella si podía quedarse con el tema de pasar la deuda, algo así. Era el papelito. Pásame los papelitos, no sé. La sesión de deuda, lo que comentamos Ajá, en el corte. exacto, lo de la sesión de deuda. Bueno, aquí es importante señalar a todo el auditorio que tengan mucho cuidado, por favor, no lo hagan, Así porque es. les voy a contar ahora mismo las consecuencias. A ver, a mí me ha tocado muchas veces el que me digan, licenciado, lo que pasa es que traspasé mi crédito como si fuera una tiendita. Ajá. El crédito Infonavit no se puede traspasar, señores, por favor, tengan mucho cuidado, no lo traspasen y no compren créditos traspasados. De hecho, ni siquiera se llama traspaso, se llama cesión de deudas, y en la figura legal de la cesión de deudas tiene que haber consentimiento expreso del acreedor, que en este caso es el Infonavit, para que pudiera operar, y este tipo de créditos no puede ser cedido. Incluso si tú cedes la deuda a tu compadre, en el mejor de los casos, tu compadre va a terminar de pagar el crédito, y te tengo noticias. La casa, aunque la haya pagado el compadre, va a salir a tu nombre, ¿no? Al nombre del acreditado, porque es un contrato de crédito con garantía hipotecario. Que firmó el derechohabiente. Claro, por supuesto que es el acreditado, ¿no? Y si no paga, el que se va a problemas eres tú, Claro. ¿no? Entonces no puedes ceder los derechos, más bien la deuda del crédito de Infonavit. Está prohibido, incluso causa de rescisión. De hecho, en el Infonavit, lo cierto es que esos traspasos nunca se identifican de esa manera, y el instituto propiamente no participa de esas operaciones. El hecho es que incluso existe un producto que se llama pago de pasivo Infonavit, que es precisamente lo que podría ayudar, digamos, a quien se queda con algún problema respecto a su deuda y quiere vender la casa. Tiene la posibilidad de hacerlo precisamente a través de este producto, pero tiene que ser con un comprador que cotiza también para Infonavit, que califica con sus 116 puntos para que se quede con la vivienda y con una nueva deuda. Es decir, no hay traspaso ni de vivienda ni de deuda,
sino se adquiere una deuda nueva y claro. la operación respecto a la vivienda pues es una compraventa. Ok, entonces, para que quede claro, el Infonavit no permite, bueno, ni la ley ni el Infonavit permite esto. ¿Hay una figura que se llama traspaso o no dentro del Infonavit? No, eso no existe. Y en la ley tampoco. Ah, mira qué interesante. Entonces, ¿cómo se llama? Cesión de deudas. Cesión de deuda. O cesión de derechos, depende de qué lado lo digo, veas, ¿no? en términos generales es eso. Yo quiero comprar una casa que tiene un crédito corriendo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que yo voy, ejerzo mi crédito, a mí me lo autorizan, pagan al otro que está vendiendo, bueno, cediendo esa deuda, su deuda, él se deslinda de esa deuda y yo adquiero mi deuda. O sea, no la de él, o sea, la mía. Yo pedí la casa por 1.500.000, 600, 300. Eso es lo que yo voy a pagar. Lo que él debía, eso ya es rollo de él. Son operaciones distintas. Para el Infonavit son operaciones nuevas. Es una nueva deuda y es una nueva operación de compraventa donde participa financiando el crédito. De compraventa, no de cesión de deuda. Exacto. ¿no? Incluso es otra figura completamente diferente. Perfecto. Bueno, saludos a Guadalupe Jiménez que nos escucha desde Facebook. Bueno, no desde Facebook, no sé, desde su casa, pero bueno, en Facebook está. Bueno, una pregunta. Hace 2 años compré un terreno y ya tengo escrituras. Sin embargo, por un proyecto de construcción, mi arquitecto me sugirió hacer un trámite de subdivisión de terreno. El trámite ya lleva 1 año en la notaría y cada mes que llamo me piden que vuelva a llamar hasta el siguiente mes. Mi preocupación es que no tengo las escrituras, ya que las tienen en la notaría, y debido a ello no he podido hacer trámites como el del pago del agua. Mi temor es perder mi terreno por no tener las escrituras conmigo y no cumplir con mis deberes ante el ayuntamiento. No, bueno, no pasa nada. El hecho de que el notario tenga las escrituras no significa que las hayas empeñado como en el Monte de Piedad. O sea, realmente puedes sacar otras escrituras en el registro público de la propiedad, ¿no? Pagas los derechos y te expiden otro juego de copias certificadas que hacen las veces de la original. Lo que yo creo ahí es que el notario está atorado con el permiso de subdivisión, porque ese te lo da el departamento de catastro. Entonces, realmente es complicado porque debe tener un mínimo de frente, por ejemplo, y si no, no te lo dan. Sí, si pusieron uno de frente, pues olviden lo que van a dividir, eso está cañón. Ahí estará todo el notario, seguro. Sí, pero de todos modos sí, acérquense periódicamente a la notaría y que les expliquen el motivo real. Ellos tienen la obligación finalmente de decirles por qué está atorado el trámite. se las Que se devuelven. vayan con otra notaría. Sí. Es lo más lógico. Sí, lo pueden hacer, ¿eh? No están obligados a quedarse con esa notaría. Eso digo, si la notaría y van y incluso pues pueden ir al Archivo General de Notarías ahí o con alguien que les pueda ayudar en ese trámite. Otra pregunta dice, ese es el que les decía, si al cambiar de pago de patrón a pago voluntario y que fue borrón y cuenta nueva, y si pido cambio, ¿será igual? O sea, en un crédito Infonavit, si al cambiar de pago de patrón a pago voluntario, que fue borrón y cuenta nueva, y si pido cambio, ¿será igual? Pero cambio, la parte final no la... O sea, yo lo que entiendo, a ver, si cambia de pago de patrón, o sea, yo imagino que ya lo despidieron o dejó de elaborar y ahora va a ser pago voluntario. Ajá. Entonces, es borrón y cuenta nueva el adeudo, lo que platicamos hace rato. Bueno, por el simple hecho de hacerlo así como lo platican, no es borrón y cuenta nueva. La deuda continúa, por supuesto. Sí, y lo que va a suceder respecto a su pago mensual es que se va a incrementar en un 5%, mientras no tenga un nuevo patrón. En cuanto tenga un nuevo patrón, regresa a pagar lo que venía pagando antes. Ese 5%, precisamente para quienes se quedan sin empleo formal, cuando se quedan sin patrón, que haga las aportaciones del 5% a los que están obligados por ley, es entonces el acreditado del Infonavit el que tiene que complementar su pago de esta manera, con un 5% más. Bueno, pues espero. De todos modos, al rato me gustaría que le contestáramos vía telefónica para que nos explique bien la situación. No, porque si hay un programa que se llama Borrón y Cuenta Nueva, ¿eh? Si hay que aplica para cuando tus ingresos disminuyen o no tienes relación laboral. Entonces, pero acá como que me está juntando dos conceptos, entonces sería más interesante hablar. Otra persona dice, buenos días, yo tengo un problema con mi casa, desde hace 7 años la estoy pagando con crédito Infonavit, pero llegan avisos a mi casa con otro nombre que no es el mío, pidiendo que se pague un adeudo.
Ya fui al Infonavit para aclarar la situación y lo único que me dijeron es que el crédito está duplicado, ay, Dios mío, para la misma casa. Ah, bueno, ahí es problema del Infonavit. Sí, definitivamente es desafortunadamente común. Digo, no es que existan demasiados casos, pero Ya sí, sé, la carita, sí. sí ha sucedido por error de, no sé, de la constructora o del propio notario. Eventualmente se han dado algunos casos así. Por supuesto que hay que estar en el instituto para aclarar el tema. O sea, lo que entiendo es que se Normalmente es un vendió dos tema- veces la casa. Sí, aunque normalmente es un tema, yo diría, más bien de tipo administrativo, hay que hacer alguna corrección, alguna rectificación de escritura. Si en 7 años no tuvo noticia o no tuvo inconveniente con alguien más que se presentara o se tratara de acreditar como dueño de esa casa, seguramente que es un tema más bien, yo insisto, Administrativo, ¿no? administrativo, Del Infonavit. sí, Puede de ser. corrección. Ok, incluso puede ser que a la casa de junto, a lo mejor, porque hay ocasiones que es, por ejemplo, 7580-1, o no, Sí. puede ser eso también, Puede no Sí, sabemos. y bueno, no sé qué antigüedad tenga esta casa, pero sucedían cosas extraordinarias realmente. Llegábamos a enterarnos de temas como que en un mismo edificio los vecinos llegaban a cambiar por acuerdo común, porque O a sea, mí me ¿de gustaba palabra? más Sí, con la permutas, parte ¿no? del sol que la parte de la sombra. Cristo bendito. Lo hacían ellos, estaban de acuerdo, pero jurídicamente no Y en un dejaban papelito, arreglado así el en tema. permutas. Sí, 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 sí. No, Por o alguna sea, conveniencia. Con el tiempo llegaban a vender su como tienda. departamento, etcétera. Problemas prácticamente inimaginables, yo diría, a los que se les va a tener que buscar solución, revisar en la documentación como se tenga y ponerlo en orden en algún momento, y seguramente con la participación del Infonavit y probablemente de un notario para que sea el tema muy, muy formal. Sí, no, la verdad, hay tanto desconocimiento por parte del tema de los créditos, incluso el tema de los créditos Infonavit, porque es una amplia gama, o sea, de verdad, no es tan fácil como así, dice, nadie ha reclamado la casa, solo llegan los avisos y yo estoy al corriente de mis pagos. Por Lo- medio de tu subcampeón. Sí, no, mira, lo más seguro debe ser eso, que es el tema administrativo. Digo, si gustas, pues, ¿con quién lo ven esto, lo del, en el instituto? Bueno, que se acerque con la gerencia de cobranza. Que es con De- Wilber, no. No, es Heidi Orozco. Con la Heidi Orozco. licenciada Heidi Orozco. Ok, entonces que se acerquen con ellos. Digo, Rubén estuvo en el Infonavit del instituto mucho tiempo y yo les recomiendo que vayan con ellos para que vean ese tema, porque puede ser tema administrativo como tal. Y bueno, tenemos un minuto, Dios mío, terminen de lo que tengan que decirnos. Rubén, siempre nos alargamos. Mira, el tema del Infonavit junto con legal, mala idea. O sea, porque nos podemos... Nos Fue mala podemos, idea. sí, nos podemos. Yo escuchaba al principio del programa, pues el tema del Infonavit, que ya comentábamos también fuera del aire. Yo decía que es relativamente normal un índice de cartera del 5.7. sí, para la nota que di al Puebla. principio. El índice ha sido mucho más alto en épocas anteriores. Aquí yo lo que diría que puede ser útil para quienes nos escuchan es que si tienen una deuda con Infonavit o con otra institución bancaria, busquen la posibilidad de mejorarla, es decir, mejorar las condiciones. Ok. Esto se Las da seguras. con el mismo Infonavit o incluso con otros bancos o con algunas hipotecarias, algunas financieras. Están abiertos a hacerlo y ofrecen condiciones. Básicamente la tasa de interés es la más importante, yo diría. Sí, porque pues de ahí se deriva todo lo demás. Los Créditos pagos. baratos. dicen Así ahí. es. Bueno, Pedro Ortega dice, el abogado se expresa muy bien y está muy preparado. Felicidades. Es Gracias, maestro, Pedro. maestro. Tiene no, y ahorita andas en diplomado o qué andas. Más, seguimos estudiando. Siguen estudiando, eso es todo. Hay Abogado que con 3 preparar. maestrías. Con 3 maestros, por eso maestro. Bueno, pues me da muchísimo gusto que hayan estado. Luis, necesito que vengas otra vez. Con mucho gusto. De hecho, si me permites, creo que quedaron muchas dudas. Estoy viendo que te están pasando muchos papelitos y muchos recados. Pongo a las órdenes de tu auditorio el correo de contacto @luisgonzalez.mx y con mucho gusto yo personalmente les voy a responder todas sus dudas. Pero repito, es contacto @luisgonzalez.mx o la página www.luisgonzalez.mx. La señora Fernández felicita al abogado por conceptos y claridad. Bueno, pues me da muchísimo, don Rubén, gracias. Gracias. Y sí, vamos a estar
Ya, que si puedes proporcionar sus datos, ya los proporcionó y cualquier cosa. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, Rubén Méndez. Luis, gracias. Gracias. Para otra ocasión, para que hablen sobre esto y muchísimos temas más. Esto es Panorama Inmobiliario. El lunes en el Zócalos para que vayan a ver el partido porque juega México. Ahorita Argentina los mandamos a su casa. No se preocupen. Y yo soy Blue. Sí, exacto. Marisela Pereira para que nos sigamos siendo testigos del Panorama Inmobiliario dentro de 8 días. Adiós. Buen día, gracias. Gracias por acompañarnos en Panorama Inmobiliario. Marisela Pereira y su grupo de expertos inmobiliarios. Los esperamos aquí el próximo sábado en punto